Además, lo que no era sé si esto. Manuel, y creo que tenemos, no sé si llegamos a subir las transparencias o no, Sí, porque también nos las pidieron tanto sí, de la última del reconocimiento de ingresos como la de lo de sí. criptomonedas, que al final La, la clase de cripto se quedó bastante corta sí. con todas las preguntas y las dudas que generaban. La de Cristo hubiera dado para 5 horas. La Hubiera dado verdad para que sí. 5 horas. O sea, una cosa terrorífica. Pero bueno, pues sí, vamos a subir las transparencias, claro. Lo que pasa es que, pues sinceramente, es que yo no me acuerdo de subirlas, Ni yo tampoco, me acuerdo ahora mismo, no, porque sé que nos lo comentaron y sí, me ha venido ahora, porque vamos como vamos todos. vamos como vamos, vamos como vamos. Y bueno, pero lo importante por lo menos es debatimos y si hay alguna duda, cualquier cosa, pues Correcto. comentamos. Muy bien, bueno, vamos a ver. Entonces, una de las cosas importantes de este año, del nuevo plan contable que aplica a partir, no nos olvidemos, aplica esto, bueno, vamos a ver si escribe, porque del 1 del 2021, 21. o sea, que fue cuando nos comimos la uva, el día de después, pues entonces ya tendríamos que estar haciendo esto, O sea, nos levantamos y empezamos a hacerlo. Y entonces, pues, dice, bueno, categoría de activos financieros. ¿Ha cambiado mucho la cosa? Bueno, vamos a decir que sí o que no. O básicamente, vamos a centrarnos hoy básicamente en el tema de los activos financieros, pasivos financieros y algunas cosas de transición. No, porque no pretendemos tampoco meternos, porque es que, claro, una hora tampoco da para mucho. Si hay Y, cosas, correcto, y y aparte, Manuel, que con las complicaciones y con la complejidad, mejor dicho, que tiene esta norma, el tema de coberturas contables, sí, la cantidad de nomenclatura de activos pasivos financieros, y sobre todo hay algo muy complicado o bajo mi punto de vista, lo hemos hablado tú ya antes, requiere un análisis muy exhaustivo, es la transición, de qué manera se va a transicionar de PGC a NIF. Bueno, en este caso a la modificación del PGC, que es la transposición de la NIF 9 y que requiere una lectura y un claro, sosiego. requiere hacerlo, requiere una estrategia por parte de la empresa, siempre, por ejemplo, que sea, imaginaros, sobre todo en aquellas empresas, porque si son empresas como las de Granada, por ejemplo, casi todo es costa amortizada o alguna cosilla ahí de patrimonio neto, bueno, pues ya está, pero si una empresa así, que tiene cartera, que le gusta el jugueteo en bolsa, o tiene algún tipo de pues, entonces ya cada vez hay más de esas, o por ejemplo con híbridos ya hay más de esas. Bueno, entonces, claro, sí, sí. Entonces vamos a ver, porque ya sabéis, vamos a ver, en el plan contable hay una cosa que sea. Bueno, lo primero que vamos a decir es lo siguiente, Carlos, que se ha modificado el marco conceptual y habla de valor razonable en 3 niveles, ¿verdad? Está Correcto. hablando del nivel 1, podemos decir que es un valor razonable a nivel observable directamente en el mercado, por ejemplo, valor de cotización en bolsa, ¿vale? O sea, ese sería el nivel 1. Luego el nivel 2, que sería valor razonable, pero más complicado porque ya tenemos que irnos al análisis de técnicas, o sea, utilización de técnicas para llegar a esa determinación del valor razonable, ¿verdad? Razonable. Bueno, Correcto. por ejemplo, valor actual de flujos de efectivos futuros. Y entonces alguno dirá, bueno, Manolo, eso no es valor razonable. Digo, ¿quién te dice que no? Es un valor razonable estimado. Entonces Exactamente. ya estamos en las estimaciones. Que incluso Manuel, ahora que comenta eso, durante confinamiento, si lo recuerdas, estuvimos dando un curso con respecto a descuento de flujos de efectivo para luego poder hacer test de deterioro y demás, que yo creo que sería que rescataremos y lo volveremos a dar, ya que este año test de deterioro vamos a tener, pero bastantes. Sí, debe tener unos poquitos, unos pocos porque, ostras, y ahí es verdad que, ahora que lo dices, es verdad que muchas de las cosas que vimos el año pasado podrían servir perfectamente para este. O sea que bueno, esto es maravilloso. Bueno, total. Y luego está el nivel 3. Esto, mire usted, que es que no hay posibilidad de obtener un valor razonable, fiable, ya ni directamente en un mercado secundario, ni por técnicas. Entonces, nos tenemos que basar básicamente en el valor de coste. Perdón, del valor de coste, básicamente, ¿vale? O sea que, bueno, eso es un poco lo que se hacía a nivel introductorio, pues que es la modificación principal del marco conceptual, ¿vale?
Sí, Ah, y Manuel, por añadir un punto más, básicamente, como tú bien dices, que se añaden buena parte de las nuevas clasificaciones de activos y pasivos financieros y los aspectos conceptuales de la contabilidad de cobertura, pero también hay que comentar que lo que no se adapta es el nuevo criterio o el criterio que establecieron de pérdida esperada. Básicamente porque tanto el regulador en su momento, cuando establecieron este tipo de pérdida, estaba muy orientada al sector financiero y aquí en España las entidades financieras, como bien saben todos los compañeros que están aquí, utilizan la normativa que emite las circulares del Banco de España. Y ya si no recuerdo mal, yo no audito entidades financieras, pero sí creo que en las circulares del Banco de España viene descrito lo de la pérdida esperada, que es el modelo que utilizan ellas. Y eso sería como una de las partes sí. más significativas que no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. Sí, porque claro, es que, como bien dice Carlos, el tema de la pérdida esperada es un tema muy jodido. Vamos a hablar en plata porque, claro, el pérdida esperada es que yo contabilizo un cliente y en el momento en que yo contabilizo el cliente, contabilizo una pérdida esperada del cliente. Y ahora, ¿tú qué pérdida le pones al cliente? Pues te tienes que basar en un modelo estadístico, ¿eh? Claro. Ostras, con variables macro. Entonces, en lo que es entidades financieras, entidades de seguro, ahí sí, y les cuesta, y les Claro. cuesta. Pero en entidades micro, bueno, no vamos a decir micro, en entidades no de esos sectores, tienen que hacer unos cálculos basados en matrices de riesgo. Se llama una matriz de provisión, más o menos. No, un día si queréis hacemos un caso, pero es una cosa que es la metodología que aplican y que, oye, que también tiene su trabajo, ¿eh? No penséis que... Entonces, claro, dice Erika, ¿para qué vamos a meter esto? Y me parece bien, porque es un criterio práctico, no te vas a poner a hacer ahí Además, en este aspecto, básicamente, como tenemos la resolución de deterioro de activos financieros, además, de hecho, si no, como hemos visto antes, hacía referencia incluso a esta, ¿vale? correcto. Explicar la del deterioro, efectivamente, como bien dice Carlos. Bien, entonces, mirad, en el plan contable ya sabéis, esto que os voy a decir ya lo sabéis. Los activos financieros tienen una doble clasificación, que luego además converge en la memoria. ¿Sabéis? Esto converge en unos cuadros, los cuadros son monstruosos que se ponen, ¿eh? En la cual tú casas las clases, pues tenemos acciones, tenemos créditos, tenemos obligaciones, y luego tenemos categorías valorativas. Bueno, Correcto. y aquí es donde está el meollo de la cuestión. ¿Qué categorías hay y qué categorías se quedan? ¿Vale? Bien, vamos a ver por qué. A ver, por ejemplo, categorías de activos financieros. Mira, ya sabéis, estas ya son. Voy a quitarme de aquí un poquito. Voy a poner, a ver si puedo poner así. Voy a poner esto un poquito así, arriba. Mira, estas ya las conocéis, ¿no? Las 6 que había antes. Correcto. Préstamo y partida a cobrar, mantenía hasta el vencimiento, ¿vale? Activos mantenidos para Para negociar, negociar. otro activo a valor razonable con cambio de resultados, inversión en empresas del grupo, multigrupo asociada, y luego tenemos los disponibles para la venta, ¿verdad? Bueno, pues esos son los que conocíamos. Y ahora pues se ha reducido un poco y le damos un poco más de... pues se da una clasificación un poco más sencilla claro, en este tema, pero claro, aquí la cuestión está activo valor razonable con cambio en la cuenta de resultados, ¿vale? Pues tenemos ahí cuáles son esos activos. Son instrumentos de patrimonio y básicamente instrumentos de deuda. Es decir, pueden ser acciones y obligaciones y bonos, ¿vale? Y además, Manuel, como tal y como pasa como con la NIF 9, esta, la Ajá, del valor razonable con cambio a la pérdida de ganancia, sería la categoría como por defecto del nuevo PGC. Es decir, que cualquier activo que no se encajara en la otra, básicamente lo que correcto. viene a decirnos es que lo tienes que clasificar o se va a quedar encuadrado en esta categoría. Efectivamente, efectivamente. Mira, entonces vosotros diréis, bueno, ¿y cuál sería? Porque podríamos hacer una composición, podemos jugar a componer cosas, ¿vale? ¿Cuál sería de las antiguas categorías donde va la que va aquí? Pues es relativamente sencillo. Porque aquí pueden ir cosas de activos mantenidos para negociar, de otros activos a valor razonable, ¿vale? Esto lo hacen mis niños en el colegio, esto de unir cosas, ¿eh? Y ojo, al tema, porque si queremos a 1 de enero, si queremos, a 1 de enero de 2021, podemos clasificar hasta cosas de disponible para la venta.
ostras, ¿qué ha pasado? Claro, pues ya sabéis que disponible para la venta, si queremos, atención, otra cosa es que lo hagamos. Bien, después tenemos por ejemplo, activos a coste amortizado. Bueno, pues a coste amortizado, pues básicamente, por lo que conocemos como, o sea, clientes, Correcto. préstamos a terceros, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿no, Carlos? O Así sea, está, sí. Son aquellos que, bueno, los que gestionamos para cobrar por flujos de caja, al fin y al cabo que están previstos y claro, esto. claro. Entonces, mira, en este caso, vamos, para no liar todo el tema de la fecha, luego el que quiera que vea el vídeo y se entretenga, ¿vale? Así para que lo... Vale, entonces, en este caso, fíjate que te dice, bueno, ¿y aquí qué podemos clasificar? Pues mira, aquí podemos clasificar cosas de, por ejemplo, préstamos y partidas a cobrar, ¿verdad? O cosas de mantenido hasta el vencimiento. O sea, básicamente serían las dos categorías. Incluso, si antes estaba clasificado en disponible para la venta, cosas de disponible para la venta. ¿Por qué? Porque también en disponible para la venta, recordad que había obligaciones y bonos. Atención a la... O sea, fijaros las cosas que podemos... Es todo maravilloso. Bien, más cosas. Activos financieros, fijaros, al final se ha quedado una cosa que esta categoría iba a desaparecer. Esta categoría de aquí, el activo financiero a valor razonable, perdón, ¿sabes cómo lo explico? Se iba a... Lo que era patrimonio neto, el activo disponible para la venta iba a desaparecer, ¿verdad, Carlos? Claro, de hecho, Manuel, en el borrador que siguen en 2018, Sí. si no recuerdo mal, no se incluía. Claro, no se En el incluía. borrador de 2018. Ha sido mi amigo Alfonso Saiz Marquina, que trabaja en Walter Kluber, escribió un artículo llamando la contrarreforma contable. O sea que la contrarreforma por este tema. Bueno, y entonces, ¿y aquí qué clasificamos? Pues diréis, bueno, ¿qué clasificamos a valor razonable con cambio en patrimonio neto? Pues mira, pues cosas que pueden medir de disponibles para la venta principalmente. Pero también si queremos, y lo designamos desde 1 de enero, podemos clasificar cosas que vengan, por ejemplo, de mantenidos para el vencimiento y de activos mantenidos para negociar. O sea, fijaros, es que parece, no, esto es no, es que va a depender de la naturaleza del activo financiero, O sea, de cuál es, como hemos visto anteriormente, de la clase de activos financieros. A partir de ahí, pues podemos hacer estas clasificaciones, ¿vale? Bien. Además, aquí, aunque no vamos a entrar mucho, sí, aquí sí que hay un tema significativo que difiere el PGC con la NIF 9, ¿vale? Muy bien. Porque como tú bien has dicho, que la inclusión de esta categoría es de forma opcional pero irrevocable, ¿vale? Y luego eso ya tiene su impacto en cuando quieras reclasificar los importes que hay en el patrimonio neto, porque bien sabes que bajo la NIF estaríamos en el ORI, etcétera y demás, pero bueno, que tampoco vamos a entrar en un detalle eso, pero que es importante que se sepa. Sí, lo que dice Carlos es muy importante porque, mira, en NIF lo que dice, esto que suena ciencia ficción, en NIF, las ganancias y pérdidas que se clasifican en patrimonio neto, podemos decirlo así, nunca van a resultado, o sea, se quedan en reserva indefinidamente. Es que, claro, porque la NIF 9 no permite ese traspaso, como tú estás comentando, se quedan ahí. Pero, sin embargo, aquí, en el PGC, se ha mantenido las dos y al final sí se permite que el resultado sea reciclable, ¿vale? O sea, reciclable quiere decir que va del grupo 8-9 al resultado del ejercicio, en ambos casos, ¿vale? Entonces, pues nos quedamos muy parecidos a como estábamos, ¿eh? Bien, finalmente nos quedan los activos financieros a coste. Correcto. Bueno, pues aquí tenemos, o sea, básicamente... O sea, podemos decir que la categoría principal que nutre el activo financiero a coste son las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Pero que hay otras cosas también. Hay, por ejemplo, préstamos participativos con intereses contingentes, activos de cuenta en participación y, ojo, activos financieros que no tengan un valor razonable y fiable, se tenga que valorar a coste. Entonces, por ejemplo, podrían nutrirse esta categoría tanto de inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas como
también de disponibles para la venta, ¿eh? O sea que hay que hacer es decir, antes se lo decía a Carlos perfectamente. Vamos a ver, con el plan del 2007 en la mano, en las acciones del Granada Club de Fútbol, ¿dónde se clasifican? Se clasifican en disponibles para la venta. Con el nuevo plan contable, las acciones del Granada Club de Fútbol se tienen que clasificar en activos financieros a coste. Pues Correcto. fijaros cuántas acciones hay así a nivel nacional, ¿vale? ¿Se entiende, no? Correcto, lo has dicho perfectamente, Manuel, ahí, que como he dicho que a coste sería inversión en subsidiarias, sociedades y multigrupo, ¿eh? Y también se utilizaría, como bien has comentado, por dejarlo así matizado, aquellos que no pueden ser medidos con una estimación fiable, ¿vale? De su valor razonable y como tú bien has comentado, los otros casos puntuales que has dicho de préstamo participativo, etcétera, y demás. Ajá, efectivamente. Entonces, pero curiosamente hay que decir una cosa, la categoría de activos financieros a coste no es una categoría explícita de NIF, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? El NIF, bueno, aquí que nos acompaña hoy nuevamente el doctor Mantilla, él sabe que esto no está en NIF. Entonces, pues básicamente es más una forma residual que tiene ahí en la NIF por si no hay otra forma de medir, ¿eh? Pero básicamente, pues eso serían las categorías, ¿vale? Bien, vamos a seguir, porque fíjate a lo tonto, con dos transparencias podemos... Sí, además, como tú bien has comentado, que la NIF 9 solo se permite este uso del coste cuando sea la mejor estimación del valor razonable. Punto y pelota. Efectivamente. O sea que, claro, eso lo contaba muy bien, no sé si te acuerdas, Hernán Casinelli, mejor dicho, lo decía muy bien explicando, decía, imagínate que, por ejemplo, hay una caída de cotización de una acción repentina, y entonces a lo mejor el valor razonable sería el último valor de cotización, algo así. Bueno, y luego las categorías de pasivos financieros, bueno, pues esta más sencilla, porque esta no tiene dificultad ninguna. Aquí lo que se hace es que los débitos y partidas a pagar, que es la que conocemos como los préstamos, los proveedores, todo lo que va, pues se va a considerar pasivo financiero a costa amortizado. O sea, aquí no hay dificultad ninguna. ¿Vale? Correcto, más como tú bien comentas, Manuel, aquí el nuevo PGC básicamente sigue el mismo criterio que teníamos en el PGC anterior para el tratamiento de los pasivos financieros. Y en cuanto al tema de los otros pasivos, oye, aquí he puesto otros pasivos, ¿vale? Básicamente otros pasivos a valor razonable y los pasivos mantenidos para negociar se pasa todo a valor razonable con cambio en la cuenta de resultados, ¿vale? O sea, eso tiene una implicación interesante, ¿eh? En el PGC, porque imagínate que, por ejemplo, disminuye la cotización del pasivo financiero. Entonces, eso pudiera generar un ingreso, ¿eh? o sea que es interesante, ¿eh? Que disminuye la cotización del pasivo financiero. Bueno. Entonces, bueno, son básicamente... Dime. No, digo que no, te termina Manuel, perdona, porque iba a decir ahora con... Sí. No, pero básicamente es lo que quería decir. Cuenta tú. No, básicamente lo que he comentado, que como siempre luego, como hemos visto antes, que la NIF, que la nueva modificación del PGC no tenía, no incorporaba el deterioro de valor de la pérdida esperada, pues en el nuevo PGC no hay dos novedades significativas de la NIF 9 relacionadas con los pasivos financieros, la de opción de valor razonable en pasivos financieros, que tú bien has dicho, y lo de la reestructuración de deudas, que ahora comentaremos también. Correcto. Muy bien. Bueno, entonces, una primera aproximación. En principio, vamos a hacer, si te parece, no sé si poner el gráfico que hizo José Antonio Gonzalo. Me parece bien. Está bien, ¿no? Y que cualquier compañero el que quiera participar o que se quite el micrófono tal y comente. Que estamos aquí, básicamente somos un grupo de colegas de profesión que estamos comentando. Sí. Mira, fíjate lo que te dice que todos los activos financieros deben valorarse a valor razonable con cambio en P de ganancia. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace que tengamos que valorar todo a valor razonable con cambio de resultado? Dice, salvo las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, que es al coste, que es lo que hemos dicho anteriormente, al coste, y los activos financieros que tengan características o rasgos económicos de préstamo ordinario o común siempre cuando se gestione con un determinado propósito o modelo de negocio, que es la parte importante. Es decir, lo que
lo que es muy importante de cara al nuevo plan contable es que la empresa, para cada tipo de activo financiero, tenga un propósito o un modelo de negocio, ¿vale? Eso es lo que hay que determinar a 1 de enero de 2021, lo que habría que determinar, ¿eh? Entonces, mirad, por ejemplo, voy a poner un esquema que hizo en su momento José Antonio Gonzalo. Nosotros lo hemos adaptado porque está bastante bien. Y mira, aquí está lo que hizo, ¿vale? Que nos va a servir para explicar un poco cómo se clasifican los instrumentos financieros. Ojo, aquí no voy a poner el coste, ¿vale? Los activos financieros en este caso, ¿vale? Es un bien de solo pago de principales e intereses. Es decir, que es solo de obtener, a ver cómo digo, solo de, por ejemplo, un cliente que es principal o un bono principal a intereses o un préstamo principal a intereses, ¿no? Pues si es que no, pues entonces vamos a seguir esta ruta. ¿Es un derivado o un híbrido? Pues si es que no, pues entonces estamos hablando de un instrumento de patrimonio. ¿Vale? Bien, si seguimos la ruta, lo entendemos. Además que yo creo que está bastante bien y para el primer análisis que se tiene que hacer de clasificación y demás, yo lo veo muy razonable y sí, que ayuda bastante. Sí. Después dice, ¿tiene la opción este instrumento de patrimonio de llevarlo a patrimonio neto? ¿Tenemos la opción de llevarlo a patrimonio neto? Pues sí. ¿O no? Pues si es que no, pues valor razonable a pérdida ganancias. Si es que sí, valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Y recordad que el resultado es reciclable. ¿Vale? O sea, en el gráfico original de José Antonio ponía reciclable y no reciclable porque se refería a NIF, ¿vale? Porque, claro, el NIF aparecía el ORI. El ORI, efectivamente. Otro resultado integral, correcto. Ahora, si es un modelo si es un derivado de híbrido, pues entonces en este caso sí va a valor razonable con cambio en resultado, ¿vale? Entonces, tened en cuenta un poco esa cuestión, ¿vale? Pero bueno, por lo menos para una primera aproximación está bien. Y ahora, imaginaros, por ejemplo, solo pago de principales intereses. Si es que sí, pues ¿cuál es el objeto del modelo de negocio? Pues, oye, mantener, hacer los cobros y cobrar los intereses. Pues entonces estamos clasificando a costa amortizado, ¿vale? Ahora bien, si lo que queremos es utilizar ese activo financiero para negociar, por ejemplo, en el mercado secundario, por ejemplo, con obligaciones y bonos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de valor razonable con cambio en la cuenta de resultados, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y luego, y aquí hay una cosa que no se nos puede escapar, aquí hay una línea, ¿no la veis aquí? Dice, aquí tenemos mantener, aquí tenemos negociar, y aquí hay una cosa que dice mantener y luego vender. Es decir, esa es esa clasificación inicial que te permite nuevo PFC. Es decir, si tú dices, bueno, tú inicialmente puedes decir, si yo lo que decido con este tipo de activos financieros es mantener para luego vender, mantener o vender. Más bien dice mantener o vender en este caso, pero mantener para vender, ¿vale? Entonces, directamente se trata de, en este caso, por ejemplo, serían bonos que lo clasificamos a valor razonable con cambio en patrimonio neto, ¿vale? O sea, es para que veáis un poco el guión que hay que seguir en el ¿vale? Yo creo que es bastante aclaratorio, ¿no? O sea, que por lo menos, ojo que aquí algunos me dirán, bueno, Manolo, es que aquí no has puesto coste, la categoría del coste. Bueno, no he puesto el coste porque en NIF no existe la categoría del coste como tal. Correcto. Podríamos decir que la categoría de activos financieros a coste, eso de inversiones de empresas del grupo, multigrupo de sociedad, eso es un invento nacional, podemos decir, ¿vale? O sea, que, por decir algo así, que, vale, tampoco, no sé si no está bien dicho que es un invento, pero bueno, que simplemente para que se entienda que ese tipo de acciones pues se valoran así en España. Vale, muy bien, bueno, pues entonces ya hemos visto un poco, no sé si por lo menos os está ayudando a aclarar un poco, a encuadrarnos en dónde tenemos que encuadrarnos, ¿vale?
Bien, más cosas. O que ya no vayan sonando categorías, cómo se tienen que hacer las cosas, Sí. que yo creo que va a suponer un cambio, bueno, dependiendo de, como tú bien has comentado, del tipo de empresa, como ya estuvimos comentando con el reconocimiento de ingresos, aquí en Ujú. los instrumentos financieros también va a suponer un cambio importante en las memorias y memoria, contabilidad, etcétera. Y también recordar, que yo creo que es importante, y lo recordé también o lo comenté cuando estuvimos comentando del reconocimiento de ingresos y la nueva resolución, que tengamos en cuenta que en las memorias de este año es importante que como hechos posteriores la compañía indique que ha entrado el nuevo plan general contable y que nada, que eso puede suponer cambios en el futuro de manera prospectiva, pero que en el momento de formulación pues puede ser que no, o puede ser no, seguramente no tenga hecho ningún análisis. Yo os aconsejaría, o si os vale, o sí, mi consejo, es que a los clientes le digáis, oye, cuidado que hay un nuevo plan general contable y en Ujú. función de qué tipo de cliente pueda tener un impacto mayor o menor. Pero claro, yo bajo mi punto de vista creo que es importante que se ponga en todo. Oye, cuidado que es que el año que viene las cuentas anuales van a ser totalmente distintas. Y para mí sería un hecho posterior significativo a indicar en las cuentas anuales. Ujú. ¿Vale? Igual que comentamos con el coronavirus, que era no ajustable, pero por lo menos se tiene que dar información, pues en este caso para mí estaríamos contando con otro hecho posterior de tipo 1, si no recuerdo mal, cuando estuvimos viendo, que se informe en la memoria de la compañía, el hecho posterior. Muy bien. Bueno, y luego dice que los acuerdos básicos de préstamo, es que, por ejemplo, a mí estas cosas a mí me fastidian un poco porque, por ejemplo, el tema de obligaciones de desempeño, que es una terminología IFRS, en el PGC no se traslada. O sea, claro, tú estás dando los cursos con obligaciones de desempeño y luego en el PGC pone lo mismo pero con otras palabras. Entonces, y aquí me pasa lo mismo, porque cuando hablan del acuerdo básico de préstamo, si tú te vas al PGC, eso de la terminología SPPI no aparece por ningún sitio, cuando le está diciendo lo mismo. Pero bien, acuerdo básico de préstamo, pues, es lo que estaba hablando, la empresa gestiona los activos con objeto de percibir flujo de efectivo derivado de la ejecución del contrato, ¿vale? Es un modelo, bueno, hay que hacer un test, ahora lo veremos más adelante, SPPI, ¿vale? Entonces dice, fíjate, y aquí te lo dice, es previsible que los activos financieros que vayan ahí a activos a coste amortizado, pues vengan de préstamos y partidas a cobrar y de inversiones a mantener hasta el vencimiento, ¿vale? O sea que, bueno, ya te lo dice, y esto viene de la exposición de motivos de la norma. O sea, está bien ver la exposición de motivos para hacerte una aproximación, ¿vale? Y luego, pues, de todas formas, tenemos muchas cosas, ¿eh? O sea, no penséis. Tiene la transparencia, tiene 57 diapositivas, una locura, ¿vale? Luego, La verdad es fíjate. que el tiempecito de la hora podríamos decir que se queda corto, pero bueno, esto al fin y al cabo para luego cogerlo, leerlo con tranquilidad, con cariño y empezar a analizar los impactos que nos pueden afectar, porque creo que Sí, bueno, habrá auditores, contables, etcétera, y que cada uno en su función sepa qué impactos puede tener. claro. Luego, fíjate que te dice que la categoría de activos financieros a valor razonable con cambio en patrimonio neto, pues dice que el modelo de negocio, ¿vale? Es recibir flujo de efectivos contractuales del activo o acordar su enajenación. Pero, entonces diréis vosotros, ¿y entonces qué es? ¿Una cosa u otra? Entonces dice, bueno, pues entonces va a valor razonable o va a costo amortizado. No, lo que te dice es que tú con ese activo financiero lo que pretendes es las dos cosas, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Yo sobre todo lo digo, sobre todo a la gente que se vaya a examinar del ROC, por ejemplo, que tengan en cuenta que esas dos condiciones contractuales, no contractuales, sino esas dos condiciones de clasificación hay que tenerlas en cuenta a efectos de la clasificación, ¿eh? O sea, y ya no solo lo de ROC, los demás que vayáis a tratarlo, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, fíjate que te dice un tratamiento contable muy similar al que venía en los activos financieros Disponible disponibles para para la la venta. venta. Ya decimos que los activos financieros, que en España el disponible para la venta, el valor razonable, no tiene esa pequeña, a efectos de consolidación contable, pues tendrá esa diferencia del recycling de los instrumentos de patrimonio, ¿vale? Es Ah, que eso, es que tú fíjate el tema, cómo somos, que sí, que podemos entender, pero que el problema es que va a haber compañías que formulen bajo NIF,
Ajá. que luego supuestamente las NIF, que lo que estamos haciendo de transponer las NIF al ordenamiento jurídico español para que cada vez la información sea más homogénea, que luego va a tener que seguir haciendo ajustes para presentar esos estados financieros individuales. Correcto. Sí, sí, sí. Al final luego, bueno, y ahí hay luego hay unos follones en este tema de cartera impresionantes, ¿eh? Pero en fin. Bueno, dice, al mismo tiempo dice que se ha creado una cartera, ya la hemos visto, la de activos financieros a coste, para contabilizar, fíjate, para contabilizar lo que venimos viendo, las empresas vinculadas, ¿no? Grupo, multigrupo y Y asociadas. asociadas. Y bueno, dice que está implícita en la normativa internacional. Bueno, en normativa, el tema del coste, hay veces que se puede valorar a coste y otras veces a valor razonable. O sea, hay Además, en NIF lo único que básicamente que dice es subsidiaria, asociada y multigrupo. Sí, con lo cual, pues bueno. Pero bueno, multigrupo Bueno, negocio, multigrupo una vez están fuera, que sí, serán negocios negocio, de gestión conjunta. correcto, negocio conjunto. Sí, y luego dice, en línea con el PGC, pues dice, fíjate que tenemos que incluir en esta categoría algo que no estaba en la otra, que es activos financieros a valor razonable, de los cuales no puedes obtener una estimación Un bien valor media. razonable, correcto. Con lo cual, pues, activos financieros de los cuales, por lo cual, ahora estos a lo mejor antes estaban en activos disponibles para la venta, ¿vale? Y esta es la diferencia también estamos comentando con la NIF, porque solo permite esto cuando tenga una muy buena estimación o la mejor estimación del valor razonable. Es decir, te hace hacer un ejercicio. Claro, efectivamente. Tienes que hacer un ejercicio. Pero claro, tú imagínate, Carlos, este año del COVID, y la gente dice otro calentamiento de cabeza, a coste, directamente. No sé tú cómo No, lo verás. no sé, es que no, este año 2021, yo creo que ya, bueno, perdonad, 2021, 2020, ya no sabemos ni qué, yo no sé ya ni qué audito, porque he tenido cosas 19, 20, tal. Este año del 20, probablemente aquellas compañías que sí que hay que tener en cuenta que es un año COVID, que no se puede tomar como que ese efecto va a darse siempre, pero sí que habrá aquellas compañías que van a acabar muy tocadas y va a haber determinados activos financieros que el ejercicio que va a tener que hacer la dirección, cosa que no siempre harán y que nos pondrán problemas, para ver si va a ser muy importante de juicio para ver si hay cierto, ya no solo deterioro, sino, oye, si alguna ya está afectando al principio de empresa en funcionamiento en continuidad. Claro. Que lo mismo que estamos comentando esto, probablemente luego tengan que ir haciéndolo para estas categorías de activos financieros. Es decir, que no solo vamos a tener los auditores problemas, sino que también la propia compañía, el juicio que va a tener que hacer para leerse la norma, analizarla y ver qué implicaciones tienen los activos y pasivos financieros que tiene, pues va a ser importante. Y eso será una de las áreas o una de las de prueba de auditoría, por así decirles, que para la auditoría del ejercicio 2021 va a ser de lo más importante, dependiendo de cada empresa, pero que va a llevar una gran parte de las horas de auditoría que se hagan Sí. por cliente. Y aparte de todas las consultas que ya empiezan a lanzar clientes con dudas, con no sé qué, no entiendo esto, tal, que ya nos van llegando en este ejercicio, que ya no están llegando. Ya es terrorífico. Bueno, ahí me da la impresión que se está vendiendo el tema, por ejemplo, sin entrar, se está vendiendo el tema como de la NIF, de la NIF 15, de la adaptación de ingresos, Carlos, como algo relativamente facilito. Y yo creo que aquí hay mucha mandanga, ¿eh? O sea, te metes en la norma y hay Sí, mucha... ya lo estuvimos viendo en la primera sesión que hicimos, que lo primero que hay que leerse, ya no solo primero el Real Decreto primero de modificación de PGC, sino coger la resolución, analizarla bien y ver qué impacto verdadero tiene en la empresa, porque puede ser que alguna empresa para un determinado servicio, el que está vendiendo un determinado producto, no le afecte, pero ojo, es que a lo mejor puede tener otro servicio adicional que va relacionado con los productos que está suministrando, etcétera, o de asesoramiento, no sé qué, que tendrá que analizar cómo va transfiriendo todos los riesgos beneficios. Es decir, yo creo que independientemente de sector que sea, o sea, sector al que pertenezca la empresa, yo bajo mi punto de vista, la dirección financiera, dirección contable o administración, me da igual, la parte de la empresa que decida, te va a tener que acoger la norma, analizar no solo la NIF 15, perdona, las modificaciones del PGC, porque también tenemos cambio en el valor razonable, también habla de la asistencia, en la modificación del plan general contable,
analizar qué posible impacto puede tener y atarlo bastante bien pues, para evitar luego cualquier tipo de sorpresas, porque fijar la importancia que tiene desde que en un primer momento la compañía está aplicando la NIF 15 o la transposición de la NIF 15 al ordenamiento jurídico español, es que esto ya va a los ingresos, va también con el IVA, pero es que también está sirviendo para el cálculo de los pagos fraccionados del propio ejercicio a aquellas compañías. Es decir, es que no estamos hablando que el impacto no vaya a ser grande, por así decirlo. Yo creo que el menor problema que puede tener una compañía es que llegue el auditor y le diga que esté mal. No, ojo, es que si está mal lo que el juicio que hemos aplicado ya me está impactando en declaraciones fiscales, cálculo del pago fraccionado, etcétera. Es decir, que no estamos hablando de... Sí, y el pago fraccionado está a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque ahí ¿Claro? es en marzo, ¿no? No tengo Por claro eso si es digo, es marzo, decir, que es algo que no se tienen que esto del coronavirus, tal, no sé qué, sí, pero que algo que la dirección de la compañía tienen que estar ya focalizando y revisando y haciendo su análisis y teniendo claro qué impacta y qué no impacta. Correcto. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un poco la redundancia de qué son los activos financieros, en fin. Esto es un latazo, yo no me voy a poner a leer esto porque es que más o menos lo sabemos. Lo que son los activos financieros, qué son los pasivos financieros, ya lo sabemos. Lo que es un derivado financiero, que básicamente un derivado, pues ya sabéis lo que es un activo, es un instrumento financiero cuyo valor se basa en el valor de otro activo subyacente, que no tiene puede que no tenga ni siquiera un valor de coste, sino que, bueno, pues tú contratas un futuro o un derivado y lo mismo te hace rico que te hace pobre. O sea que un instrumento de tipo de cobertura. Así que, bueno, vamos a verla un poco por encima, tampoco sin querer profundizar demasiado, porque no tenemos mucho tiempo. Correcto. Pero aquí tenemos las 4 categorías, simplemente un repaso general, ¿vale? Lo que hemos dicho anteriormente, para que quede un poco claro, el activo financiero a valor razonable con cambio de resultados se valora inicial por la contraprestación entregada y los costes de transacción va a resultado del ejercicio. A la valoración posterior, pues ya sabéis, valor razonable con cambio de resultados. A categorías similares del PGC del año 2007, digo las más comunes. Activos materiales para negociar y otros activos a valor razonable con cambio de resultados. ¿Verdad, Carlos? Así es. Así que bueno, tampoco hay... después, los activos financieros a costa amortizado. Esto es igual que los débitos y partidas, que los préstamos y partidas a cobrar. Correcto. Créditos comerciales y créditos por operaciones no comerciales. No comerciales. Básicamente, o sea que activos financieros que no tienen origen y cuyos cobros son de cuantía determinada, préstamo concedido. Otro, por ejemplo, aquí tenemos préstamos y partidas a cobrar y también, aunque no lo pone aquí en la transparencia, pero también están los instrumentos de deuda, ¿vale? O sea, estamos hablando de obligaciones y bonos. ¿Por qué? Porque yo lo tengo bajo el modelo SPPI, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Las condiciones para ser clasificado aquí. Tú, ¿cuándo vas a clasificar algo como activo financiero a costa amortizado? O sea, fijaros que no es... O sea, puede parecer sencillo, pero a lo mejor hay algo en el contrato que impide que se clasifique como costa amortizado. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que hay una condición de valoración de los intereses al cambio de moneda. Por ejemplo, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? podría modificarse ese pago. Modelo de negocio. Dice cuando se incluirá, fíjate lo que dice, se incluirá en esta categoría aun cuando esté admitido a negociación de un mercado organizado, por ejemplo, vamos a decir los bonos de ACS, de Tito Florentino, ¿vale? ¿Vale? Si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir flujos de efectivo, ¿vale? Correcto. Y luego el test SPPI, ¿no? Que sería la segunda parte. Dice, las condiciones contractuales, te dice, dan lugar en fechas concretas flujos de efectivo que son únicamente cobros de principales e intereses sobre el importe de préstamo. Y entonces decía esta mañana Constancio Zamora, el compañero del que estaba, decía, sin que nadie me escuche, que la gente vea que esto es un préstamo de toda la vida. o
sea que, bueno, que dice, bueno, pues tiene razón. Esto es que realmente mucha terminología y mucha mandanga que pone, además, la NIS 9. Parece ser que está tiene mucha dimensión, pero realmente es un préstamo de toda la vida, ¿vale? Bueno, y vamos a ver, el SPPI, ¿qué es solo de pago principal e interés? Bueno, básicamente, bueno, ¿cuál es la finalidad? De nuevo, flujo efectivo diseñados para recuperar la inversión, Correcto. remunerar el valor del dinero en el tiempo y remunerar el complemento del mercado como el riesgo de crédito, liquidez y los márgenes, ¿vale? O sea, Así es, lo que esperamos cuando hacemos una inversión. Correcto, correcto. Recuperar, Es importante. menos las inversiones en bolsa. El activo financiero, bueno, aquí y luego dice, bueno, aquí no tiene más historia. Contraprestaciones entregadas a costes amortizados más los costes de transacción directamente atribuibles, ¿vale? Y excepto los créditos con vencimientos no superiores a un año, ya sabéis que los clientes, salvo que os guste la marcha, pues se valoran a valores nominales. O sea que lo que queráis hacer, valores actuales y tal, valores presentes, que bueno, que no, sé que nos gusta mucho la fiesta, pero tampoco tanto. Eso es que dependiendo del impacto que puede tener en determinados sectores, Manuel, como tú bien has dicho, pues sí que es verdad que hay clientes que van a largo plazo, pues por la metodología de la compañía o el propio negocio de la compañía. Yo tengo, por ejemplo, compañías que tienen clientes a largo plazo y que tienen que hacer todo este tipo de este ejercicio. Sí, eso sí. Y luego, pero te digo una cosa, también te digo una cosa, yo a corto plazo, y yo, por ejemplo, fue ser director financiero de una compañía o departamento de administración, no me calentaba mucho, no me preocupaba. O sea, yo ya a estas alturas de la vida intento complicarme la vida lo menos posible. Lo justo y necesario. O sea que yo creo que no sé si los compañeros que se encuentran con nosotros, cuando suelen hacer los clientes el ejercicio, normalmente a corto plazo no lo hacen, pero si tenéis a largo plazo, suelen hacer ese ejercicio. ¿La compañía o vosotros mismos lo hacéis o lo auditáis? ¿De actualización dices, Carlos? Sí, correcto, de tener en cuenta. Pues es posible. Supongo que dependerá de la materialidad, ¿vale? Porque esto no existe, yo siempre lo comento en los cursos, Carlos, que hay un libro que venden todavía en Casa del Libro en Madrid que se llama Contabilidad innecesariamente complicada, ¿vale? que lo escribió un profesor que se llama Jesús Omeñaca, un clásico de aquí a nivel nacional, que decía que criticaba el criterio del coste amortizado, porque, primero, el coste amortizado para el contable, vamos a decirlo en plata, lo voy a decir yo, es un coñazo, porque, claro, sobre todo si hay tipo de interés variable y tal, pues es un latazo. Entonces, pero ya no es eso. Si para el cliente es un latazo, cuando se lo explica, si para ti como contable es un latazo, cuando se lo explica al cliente, el cliente no se entera y se cabrea. Con lo cual, pues, es un poco la lectura que le da Jesús. Y entonces dice, a veces es necesario evitar este criterio en términos del principio de importancia relativa. Y tiene razón. Bueno. Correcto. Y luego de los deterioros de valor. Bueno, el deterioro de valor tampoco es... Esto se queda igual que el PSC anterior. Es decir, valor actual de los flujos efectivos futuros como importe recuperable. O sea, no hay más aquí, ¿eh? O sea, simplemente... voy a pasar un poco para adelante, si te parece, Carlos, porque si no... Sí, claro, sí, es que no da tiempo. Activos financieros a valor razonable con cambio de resultado, con cambio de patrimonio neto, pues esto es muy parecido a lo que antes había, aunque ya he visto que en la transparencia inicial os he puesto otros casos y he dicho, bueno, va directamente de activos disponibles para la venta, pero sabéis que puede venir de más sitios, ¿eh? Depende del modelo de negocio, que lo vais a definir el 1 de enero, ¿vale? Activos financieros disponibles para la venta, ¿vale? Y bueno, pues esto, aquí no hay diferencia, aquí no hay muchas cosas. Dice que se incluirá en esta categoría cuando las condiciones contractuales, fíjate, den lugar en fecha especificada a flujo de efectivo que no sea únicamente cobro al principio. Y para intereses. Y no se mantenga para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría activo financiero a coste amortizado, ¿vale? Con activos financieros a coste amortizado, ¿vale? Y luego dice, también se incluirán las inversiones en instrumentos de patrimonio, ¿vale?
que no se mantenga para negociar ni deban valorarse a coste, ¿vale? Entonces, la empresa dice puede realizar la elección irrevocable de clasificarlo, como bien ha dicho anteriormente. Correcto, exactamente. Es decir, lo que hablaba de que lo que sí difería básicamente el nuevo PGC con la NIF 9, que era la inclusión de esta categoría como de forma opcional, pero como hemos dicho ahí, importante, irrevocable. Muy bien. Bien. Además, bueno, simplemente, bueno, esto es un follón, porque, claro, aquí está el hecho de la reclasificación con otras categorías valorativas, pero básicamente decir que se valora inicialmente al valor razonable más, en este caso, más los costes de transacción. Cuidado, que en activos financieros a valor razonable, con cambio P y G, va directamente al resultado y aquí se le suman los costes de transacción, ¿vale? Y en la valoración posterior igual se valora sin deducir los costes de transacción a valor razonable. El tema del deterioro de valor es un latazo, pero bueno, os lo voy a decir, bueno, es lo de siempre. Valoración posterior, vamos al deterioro, ¿vale? Vamos a ver. Si hay esto es importante, si hay minusvalías de valor, va directamente al grupo 8. Menor valor, ¿no? ¿Dónde va? Va a la cuenta 800. Ahora, si lo que hay es un deterioro profundo del valor, un deterioro profundo, entonces va del grupo 8 a una cuenta 6, 9X, ¿vale? Correcto. O sea, ahí se produce un reciclaje por la puerta de atrás, ¿vale? ¿Entendéis, no? Entonces, ¿qué pasa? Que dice, la falta de recuperabilidad del valor, en España hay unos criterios que en NIF no se utilizan. Que en España, en NIF se habla, pues mire usted, hay un deterioro efectivo, no sé exactamente cómo es la terminología, pero que de alguna forma se demuestre que hay un deterioro en el valor del activo. Mientras que en España se utiliza para ello dos medidores. Es decir, que el instrumento se haya deteriorado prolongada o significativamente un año y medio o un 40%. Correcto. Es decir, un año y medio o un 40%. Ahora, claro, que yo también podría decir, un descenso prolongado de un año y medio y disminuye un 10% de valor, ¿es un deterioro? Pues yo qué sé, yo diría que no. Pero es que también, yo creo que también depende del contexto muchas veces. Si imagínate que el 31 de diciembre, Manuel, con la caída de la bolsa, como hubiese coincidido con la fecha de confinamiento, te fijas del problemón la fecha de confinamiento, cuando el COVID hubiese sido, imagínate, en vez de un 13 o un 14 de marzo, el 30-31 de diciembre. Sí. Fíjate el lío que hubiese habido con todas las caídas de todo. Pues probablemente a lo mejor no hubiésemos cargado la mitad de la empresa. Fíjate hasta qué momento. Lo que vengo a decir es que muchas veces la norma contable intenta adaptarla a los negocios, porque esto sí que es verdad que es algo que transmiten bastante los clientes. O algunas veces me ha dicho algún compañero que ha estado primero en auditoría, ahora que está con la otra gorra, como digo yo, con la gorra de cliente, él dice, hostia, es que parece muchas veces que las normas contables a la hora de adaptarlas al negocio en verdad es bastante complicado, sobre todo con esto que estamos viendo. Fíjate. Sí, es complicado. Pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta que esos criterios es muy parecido a lo que dice el PGC de 2007, pero bueno, que está bien por lo menos comentar un poco que sigue ahí y si el ICAL lo ha luchado y lo ha peleado es porque, bueno, pues que creen que es un criterio interesante. En fin, bueno, y luego habla de temas de reclamación. Bueno, vamos a ver un tema, un poco el tema, bueno, activos financieros a coste, tiene poco cambio, excepto únicamente decir que son las inversiones de empresas del grupo y luego instrumentos grupo, multigrupos asociadas y Correcto, luego los que no se pueda medir bien. Instrumentos financieros cuyo valor razonable no se puede medir de forma fiable. Y luego tenemos aportaciones de contrato de cuenta de participación, activos financieros híbridos cuyo valor razonable no se puede estimar de forma fiable, préstamos participativos con carácter contingente y otros activos financieros pues que no se puede acceder de forma fiable. En fin, ahí hay es una purria ahí que se mezcla de cosas y bueno, pues lo que no entre en otros lados, pues lo metemos aquí. En fin, pues nada.
a coste, esto básicamente a coste más los costes de transacción. Y ojo al tema porque está el coste más los costes de transacción, pero aquí te pone una cosa que es siempre la coletilla del coste de la combinación de negocio. Atención, esto siempre, no sé si tú estás de acuerdo, Carlos, aquí. Cuando tú tienes una combinación de negocio, en los costes de combinación, los gastos de transacción, honorarios y todo eso tiene que ir a la cuenta de resultados. ¿Qué pasa? Pues que si tú adquieres una empresa del grupo, los costes de transacción de adquirir una empresa del grupo, ¿dónde tienen que ir? No es mayor valor de la acción, sino que va a resultado del ejercicio. Esto es una cosa importante, ¿vale? O sea, entonces, bueno, ¿pero qué pasa? Pues que no lo pone aquí, que directamente te dice, vete a la norma de costes de combinación de negocios. De negocios, para mirarlo. Y ya te lo mira. No. Sería interesante que te dijera, es que cuando yo adquiero una empresa del grupo, pues se va directamente a la cuenta de resultados los costes de transacción. Pero no. Ahora, si es una asociada, no. Si tú adquieres una asociada o una multigrupo, es mayor valor de la acción. Bueno, en fin, cosas que hay que tener en cuenta. Bien. Únicamente en el tema del deterioro, aquí hay pocos cambios realmente. Únicamente en el tema del deterioro, hacer mención a una cosa que han añadido nueva, que es, bueno, ya sabéis que los criterios de deterioro son los mismos que es, exactamente el mismo que es. Esto es otro invento meramente español que tomamos como referencia del importe recuperable y patrimonio neto más las plusvalías tácitas. Y en algún momento... Pero ojo, neta, como bien indicáis, neta del efecto impositivo. Correcto, neta del efecto impositivo. Bien. Pero en algún momento, en el mismo plan, hace mención a una cosa que es, atención, que lo vais a encontrar, al método indirecto de estimación. Entonces alguno dirá, ¿qué es el método indirecto de estimación? Pues señores, este es el método indirecto de estimación. Porque, ¿cuál es el método directo de estimación del valor del deterioro? Pues el valor razonable menos coste de venta o el valor actual de los flujos de efectivo futuros. Así es. Que es lo que pone aquí detrás, ¿eh? O sea, me voy un poco rápido, pero bueno, es que no quiero que nos bajemos nada. No, es que no das tiempo a mucho más, Manuel, el tema y esto... Claro, si os encontráis ese término y decís que eso que es, pues ya sabéis que es plusvalía tácita más, patrimonio neto más plusvalía tácita, que además es una terminología que viene en el año 2008 en el BOICA 74, ¿vale? Que de ahí es donde ¿qué me pasó a mí? Pues que yo digo, ¿esto qué es? Y me puse a buscar dónde venían esos palabras, ¿vale? Así que, bueno, básicamente, bueno. Y terminamos con esto. Sí. Y, Carlos, ¿te parece? Vamos a hacer, el tema, ahí tenéis hay más lasitud en la reclasificación entre categorías valorativas. Este cuadro necesita su tiempo. Una exactamente. Clase o dos. O sea, no es una cosa fácil. Igual que en la NIF 9 en el PCC era más difícil las reclasificaciones, aquí se permiten más las reclasificaciones, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Y sí, me quería quedar con una cosa, Carlos, que es lo del final, en la baja de los pasivos financieros, y con esto, si os parece, vamos a terminar, ¿vale? Bueno, lo que sí le invitamos a todos los compañeros es que la disposición transitaria segunda, aunque para allá que tú termines, sí. Creo que era la segunda, ahí tienen los requisitos, lo que dice la norma a la hora de adaptar la modificación o la transposición de la NIF 9 al ordenamiento jurídico español, ¿vale? Que eso lo consideramos muy interesante, quedaría para 1 hora más o incluso 2 o 3 horas, que lo leáis tranquilamente y lo miréis bien, porque ahí dice cómo se tiene de qué carácter va a ser, que sea retroactivo, cuándo se tiene que aplicar para cada una de las categorías, etcétera, ¿vale? Sí, eso es. O sea que si quieres, Carlos, en algún momento incluso podemos hacer alguna clase de esa también, fecha de transición, porque eso también tiene una cosa, y aquí soy totalmente transparente y sincero, eso hay que prepararlo bien porque, ya lo hemos estado viendo antes y requiere su atención y su estudio para poder ofrecer algo bueno, me refiero, porque no es sencillo algunas cosas que dice, aunque luego da como el que dice la mano abierta o la solución de, oye, haz lo siguiente y de manera sencilla. Pero bueno, que es importante conocer qué información, porque hay muchas compañías que sí les gusta dar la información de carácter retrospectivo.
Sí, me parece, claro, y hay mucha gente que le impacta. Pero mira, en los pasivos financieros hay dos cositas que son importantes que no aparecen en el plan antiguo. En cuanto a la baja del pasivo financiero, que por ejemplo esto ha podido ocurrir, no lo sé, en circunstancias COVID. Tú tienes un préstamo bajo unas condiciones y de repente el banco te cambia las condiciones para que tú puedas pagar mejor. Eso a lo mejor los bancos con tan buen corazón puede ser que existan, no lo sé, pero a lo mejor ocurre, ¿eh? No lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Porque si hay una modificación sustancial de las condiciones del préstamo, eso es si hay lo que se llama el test cuantitativo, que es el test del 10%. Del 10%. ¿Vale? Es decir, que cuando el valor actual de los flujos efectivos difiere al menos el 10% del valor actual de los flujos de efectivos remanentes del contrato original. Pero ahora, en el nuevo plan se mete esto que pongo en rojo, que es el test, vamos a ponerlo en verde ahora, el test cualitativo. Oye, mire usted, es que a lo mejor el 10% de los flujos efectivos no supera, pero como las condiciones de los préstamos, la naturaleza, es diferente, pues en algún momento eso se puede ver alterado. Por ejemplo, imagínate, como dice aquí, tiene modificaciones sustanciales. Por ejemplo, préstamos, represión del pasivo a una divisa distinta. Préstamos a tipo de interés fijo que se convierte en préstamo participativo. Entonces, claro, pues eso implica que se dé de baja el pasivo original y se dé de alta el pasivo nuevo. La diferencia entre ambos se reconoce en la cuenta de resultados. Generalmente, Carlos, va a ser un ingreso, pero puede que sea un gasto. Lo mismo mal engañado, ¿eh? O sea que, claro, siempre tenemos idea que sea un ingreso, pero lo mismo es un gasto. Bueno, ahora bien, también dice, imagínate que si no hay modificaciones sustanciales, pues bueno, pues no es importante, no se modifica el pasivo financiero y luego los costes de transacción incurren en el ajuste del pasivo financiero y luego a partir de ahí el costo amortizado se determina aplicando tipo de interés. Bueno, en fin, ¿alguna cosa más? Dime. Y yo creo, Manuel, por cerrar este punto, por comentar si por encima con respecto a las coberturas contables, que básicamente el PGC, nuevo PGC, que adopta todos los criterios que nos vienen en la NIF 9 y que se eliminan, ¿vale? Como podríamos decir como aspecto más significativo, que se eliminan los límites cuantitativos estos que teníamos, si recordáis, cuando era el test de eficacia del 80 y del 125%, y que básicamente incorporan los requisitos de eficacia que tiene la NIF 9, que básicamente como puntos así como bullet point podríamos decir relación económica, el riesgo de crédito de no domina y la ratio de cobertura. Pero bueno, que eso, para que lo sepamos, que el que tenga coberturas contables, pues tendrá que hacer un estudio razonable de tanto de la NIF 9. Yo básicamente miraría primero NIF 9 y luego miraría la modificación del PGC, para que no nos quedara ahí en el tintero. Estupendo. Bueno, pues, oye, yo creo que más o menos, no sé qué os habrá parecido a los asistentes, si tenéis alguna pregunta. Espero que os haya quedado claro un poco la idea general, porque claro, esto como decía Carlos, mi maestro Ramón García Olmedo, esto hay que sentarse a estudiarlo en las enaguas con el calor y profundizarlo. Es decir, yo te lo puedo explicar, te lo puedo deglutir, podemos verlo, pero al final esto solo es estudiar y horas de estudio y pasándolo bien estudiando, ¿eh? Que también claro, hay que tener ganas, ¿eh? y viendo, claro, si es que no queda otra, es sentarte con la norma, leerla y ya te digo yo que nos sentamos 4 o 5 compañeros de aquí, nos sentamos con la norma, cada uno en una habitación y luego salimos a comentarla y probablemente haya percepciones diferentes en las distintas que la estamos leyendo. Es decir, que no es algo sencillo. No es fácil, no es fácil. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que quiera decir algo? No podía escribir un compañero mío me ha escrito por otro lado. Te fijas de la pregunta que nos estaba haciendo con nuestro amigo Víctor, que tú conoces. Ostras. Te fijas de la preguntita de la emisión de un bono convertible. Un bono convertible en acciones. Bueno, lo que pasa es que el bono convertible en acciones el bono convertible en acciones es un instrumento financiero compuesto. Compuesto, correcto. Sí. Pero estaba preguntando, pues, básicamente, que cómo se contabilizaba la parte como pasivo y otra como patrimonio neto en base a la evolución del mismo. Estaba preguntando. Sí, claro, eso hay que presentarlo en el balance como una parte en patrimonio neto, otra en pasivo. Pero claro, aquí la mandanga está, como decía un día que estuvimos comiendo con Stephen Murdoch, que es el director de práctica profesional
de Price decía que lo complicado es cómo lo valora. Porque aquí, claro, sí, la norma te dice que hay que hacerlo, pero cómo lo valora, ¿Cómo lo valoras? Claro. Así que, bueno, pues nada, oye, que vamos a poner alguna musiquilla, ¿no? Si os parece bien. Sí. Y nada, y muchas gracias por asistir. La semana que viene, pues ya veremos a ver de qué hablamos, ¿no, Carlos? Sí, la verdad que no sé si hay algún tema que nos puedan decir los compañeros de que algún tema Sí, interesante. No sé si si queréis tenéis... ver o algún tema de Manuel para posibles maneras de calcular el deterioro de Sí, inversiones, los distintos modelos sí, o actualización sí. de flujos o algo así. Cómo comparar luego los flujos, cómo se compararían si es contra fondo de comercio o con valor de una participación. No sé, que ellos A mí, nos comenten si quieren algo o no sé. a mí me parece bien, lo que tú has dicho de los flujos efectivos del deterioro me parece un tema capital ahora. Me parece un tema, y del tema de la hipótesis optimista, la hipótesis pesimista, ese tipo de... ¿Verdad? Podríamos dar una vueltecilla a ese tema. Me parece interesante. Venga, Carlos, yo te lo compro. Si nadie dice nada más, yo te lo compro, ¿vale? Así que, muy Vale, bien, bueno, pues mira, aquí dicen que lo de los deterioros es muy interesante. Bueno, pues yo creo que es un tema que venga. podemos comentar. Venga, vamos a tocarlo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues voy a poner, si os parece bien, la musiquilla, ¿vale? Y nada, oye, y nada, y hasta el viernes que viene. Hombre, el viernes yo sé que es un día un poco raro, pero bueno, Sí. estamos como más tranquilos y no hay una obligación de venir, sino el que quiera venir, que venga, el que no, pues ya está. Exactamente, correcto. Si al fin y al cabo, ¿no? Si esto, como siempre en su momento, me acuerdo de cuando lo Sí. pensamos, esto surgió de 10 minutos de conversación de teléfono, al fin y al cabo un lugar para juntarnos compañeros, comentar, y como es verdad que me gustaría, o yo creo que a ti también, que todo fuese un poquito más participativo, los propios compañeros, o levantaran la mano, preguntaran, o se pusieran a hablar, que al fin y al cabo es lo que nos va a retroalimentar a todos, porque aquí hay muy buenos profesionales que saben muchísimo, por no decir más que nosotros. Hombre, aquí hay gente, yo veo unos nombres que yo los conozco, pues, por ejemplo está ahí Don Samuel, está Enrique, Por, Dictal, que, bueno, una gente, Belén, gente que sabe por, muchísimo. O sea, por nosotros aquí eso. venimos, pero aquí somos unos pocos. O sea, somos dos que hablamos de cosas, pero bueno, que aquí vosotros podéis, que esto es un, ¿vale? Muy bien, bueno, pues le ponemos lo de J Balvin, que esta le gusta a mis niños. Perfecto, que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, porque como siempre decimos, el tiempo es lo más valioso que tiene cada uno Muy aquí. bien. Venga, gracias. Hasta luego, Carlos. Adiós. Hasta luego, Gracias, tío. cuidaros. Hasta luego, tío.